Hola, buenas. No aparece tu nombrecito ahí, pero buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio. Creo que por respeto a las personas que han venido súper temprano, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Así que me alegra saber que tengo 18 participantes, ¿verdad? Es un honor para mí estar con ustedes con un nuevo tema. El tema que nos corresponde esta semana es hablar acerca de la literatura del romanticismo y la literatura del realismo. ¿Por qué van unidas estas dos vertientes literarias? Bueno, porque una es contraposición de la otra, ¿de acuerdo? No hay romanticismo sin realismo y no hay realismo sin la base que dejó el romanticismo. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio entonces. Acá voy a estar leyendo eh, sus comentarios, sus preguntas también si tienen. Así que con toda confianza las pueden realizar, no hay ningún problema. Solo que sí les voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor, para que no vaya a hacer interferencia con lo que yo vaya a estar diciendo y vayamos a interrumpir, ¿verdad?, a los demás compañeros que sí están pendientes, ¿verdad? Entonces sí, les voy a pedir ahí que en el iconito me le pongan ahí silenciar para no estar interrumpiendo, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es el contexto histórico social del romanticismo? Bueno, el romanticismo surge en las primeras décadas del siglo XIX. Apareció un movimiento artístico que cambió por completo la expresión estética. Ese movimiento del cual hablamos es el romanticismo y nos ha legado, entre muchas cosas, el término romántico, ¿verdad? Como sinónimo de un estado especial del que prevalece el sentido subjetivo. Cuando decimos prevalece el sentido subjetivo, es la predominación del yo, mis emociones, mis sentimientos. Hay una exaltación de mis emociones como de mi amor, mi pasión, mi deseo, o sea, esa exaltación de mis emociones y cómo yo las manifiesto, cómo yo exteriorizo esas emociones, ¿verdad? El romanticismo literario abarca el periodo comprendido de 1790 a 1830, aproximadamente 40 años del auge de este romanticismo, y surgió como una reacción y consecuencia de tres importantes fenómenos históricos convergentes estrechamente relacionados que ya vamos a ver cuáles son. Pero vaya, ubiquémonos en tiempo. ¿Qué sucedía en 1790 y 1830? Bueno, estaba en apogeo lo que es la guerra napoleónica. La guerra napoleónica, que fue uno de los sucesos más importantes para la historia de Francia, ¿verdad? También se empieza a dar una mecanización de muchas fuentes de trabajo, empieza a surgir como la maquinaria, empieza también a estar como en boga la guerra de España. La guerra de España por la independencia de Francia también, a raíz de toda la consecuencia ideológica, política, social que había dejado la guerra napoleónica, que todavía estaba fuerte, pero ya no era como a principios de los 1790, ya iba como decayendo el poder que representaba Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Por otro lado, también teníamos una guerra entre Rusia y Persia. Era una disputa territorial con el afán de conquistar más territorio. Entonces, esto podríamos decir que sucedía alrededor del mundo mientras estaba en apogeo el romanticismo. Si comprendemos esa situación, sabemos de que son cuestiones muy críticas. Hablamos de guerras, hablamos de invasiones, hablamos de matanzas de un montón de personas. Estamos hablando de sucesos que cambiaron totalmente la historia de los países y sobre todo que dieron nacimiento a nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivir, nuevas formas de ver la realidad y nuevas formas de relacionarnos entre seres humanos también. Eh, Vamos a dar inicio con los tres fenómenos convergentes que menciona aquí el contexto histórico y para eso vamos a ver en primer lugar el iluminismo inglés. ¿Qué es el iluminismo inglés? Bueno, el iluminismo inglés, o como se le llama, el siglo de las luces, ¿verdad? Es un movimiento literario que se enaltece
el, la capacidad intelectual, los aportes teóricos científicos de algunos personajes. Es un movimiento cuya ideología era, ¿cómo decirte? Lo intelectual. Se realzaba mucho la parte intelectual, el aporte intelectual que hacían muchos personajes. Entre ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes podemos mencionar como iluminismo? Bueno, tenemos a Voltaire. Voltaire es uno de los filósofos que escribió acerca de derecho, escribió de filosofía, escribió de ciencias políticas, uno de los personajes más emblemáticos, podríamos decir, que tenemos en la actualidad, ¿no? Hacemos mucha referencia a los términos de Voltaire. Tenemos una frase muy conocida que dice, puedes estar no de acuerdo con tu forma de hacer derecho, pero voy a defender el hecho de que tú lo hagas. Como les decía, bueno, tenemos a ese personaje Voltaire, tenemos a Montesquieu. Montesquieu es el precursor acerca de la división de poderes. Por eso es que ahora en día tenemos esa teoría organicista en el Estado salvadoreño, que se divide el poder en el órgano judicial, órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Bueno, Montesquieu es el precursor de la teoría de división de poderes y el sistema, como un sistema de pesos y contrapesos, donde un órgano le sirve de control y fiscalización a otro órgano. Bueno, pues de ahí viene este gran personaje Montesquieu. También tenemos a otro grande de la literatura, que es a Jean Jacques Rousseau, que es el autor del contrato social, donde habla acerca de el contrato social entre, digamos, las clases bajas con la aristocracia, con la monarquía en ese entonces, ¿verdad? Tenemos estos personajes que son como muy emblemáticos del iluminismo inglés, que dieron grandes aportes a las teorías sociales en su época y que aún se mantienen vigentes y se ponen en práctica, ¿no? Tal como la teoría de Montesquieu, que ha sido uno de los temas muy emblemáticos en la situación coyuntural que se ha vivido en el manejo de la pandemia de El Salvador, el sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Y la ilustración francesa nos dice, bueno, cuya ideología declaraba la razón como base única del saber, favoreciendo así el desarrollo del método científico y la confianza en el progreso cultural y económico limitado que garantizaba la felicidad. Entonces aquí tenemos el iluminismo, esa como exaltación del intelectualismo, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue ese como choque político entre la clase, la clase marginal, por decirlo así, la clase obrera, la clase campesina, la clase trabajadora contra la monarquía. Pero eso fue una situación donde fue una aristocracia que manipuló a la clase baja, por decirlo así, para tener el control de la monarquía. ¿Por qué pasó esto? La aristocracia estaba cansada de pagar grandes tributos a la monarquía. Entonces vino la aristocracia y utilizó de cierta forma, por decirlo así, a la clase trabajadora, a la clase obrera, que era obviamente muchas más personas, mucha más cantidad de personas, que le daban como el elemento poblacional, por decirlo así, para poder enfrentarse a una monarquía. Entonces, la aristocracia ponía como el elemento económico, el elemento de armas, por decirlo así, para poder levantarse en revolución contra una monarquía. Esa fue, la Revolución Francesa es uno de los hitos históricos donde es la aristocracia, ¿no? Que se le revela a la monarquía y dice, bueno, hasta aquí ya no te quiero seguir pagando tanto tributo, tenemos derecho a gobernar, tenemos derecho a decidir, ya no queremos que tu rey, tu monarca sigas decidiendo por nosotros y nosotros aparte de que tú eres el que decide por nosotros, te estamos pagando como grandes tributos, ¿no? Entonces es así como se da la Revolución Francesa. Y por último tenemos como el otro hito como importante, la Revolución Industrial. Todos en alguna parte de nuestra vida hemos conocido acerca de la Revolución Industrial, que fue iniciada por la aplicación de la maquinaria
de vapor a la industria y el transporte significó el paso de una economía basada en el capital, la libre empresa, el trabajo obrero, manufactura en las fábricas y la concentración de población trabajadora empobrecida de las ciudades, significando el tercer fenómeno. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Viene la maquinización acerca de esas tareas que antes eran obreras, vienen y se les practica un método más cientificado y se empiezan a aplicar las máquinas, se empieza como a tecnificar, digamos, el proceso de elaboración de un producto y se empieza como a ver de menos la fuerza de trabajo obrera. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay un gran hacinamiento alrededor digamos, de las ciudades industriales. Empieza a haber ese hacinamiento, empieza a haber como mayor demanda de salud, mayor demanda de alimentación, mayor demanda de viviendas con acceso económico, por decirlo así. Hay un incremento de familias, obviamente, digamos, la obrera, el obrero que llegan a trabajar a la gran ciudad, ¿no? En la gran industria, forman familias ahí. Entonces hay una gran sobreexplotación de la mano de obra, donde niños a partir de los 6 años trabajaban de 12 a 14 horas diarias. La jornada laboral en la revolución industrial sobrepasaba las 16 horas. Los hitos que marcaron la revolución industrial fue la lucha de clases. Aquí tenemos un gran filósofo y economista que es Karl Marx. Todos hemos escuchado acerca de él. Carlos Marx es uno de los filósofos que más le apostó al gran capital, ¿no? Y su crítica se basa en eso, cómo el gran capital expolia de su fuerza de trabajo al obrero, entonces donde el obrero genera riqueza para el gran capital y no hay un reconocimiento suficiente para esa fuerza de trabajo que el obrero le brinda al gran capital, ¿verdad? El gran capital, llámese la gran empresa, el terrateniente, etcétera, ¿verdad? Que en nuestro caso como país era el terrateniente porque estábamos en el apogeo del café. El café era como la cumbre del Salvador, lo que dejaba el dinero, lo que significaba poder político y poder económico en nuestro país. Entonces, hablamos de cuestiones muy sociales, hablamos de cuestiones necesarias y fundamentales para todas las personas que laboraban en esa zona. Entonces, eso fueron como el trasfondo de lo que hay en la revolución industrial. No crean que la gente dijo, oh, nos oponemos a que la máquina trabaje por nosotros. No, era la precarización en la que vivían estos obreros, ¿no? Entonces las condiciones infrahumanas que eran tratados, o sea, sus hijos, su familia, se imaginan ustedes un niño de 12 años trabajando una jornada de 12 horas, pero no crean que el niño tenía un salario aparte. El niño iba a acompañar a su padre, a acompañar a su madre para poder sacar la jornada de trabajo. Entonces, esas eran cuestiones de explotación infantil extremas, como ustedes no se imaginan. Bueno, pues esos son otros lados de la historia, ¿no? Pues esos tres factores fueron como, digamos, el contexto ideológico, social, político, en el que se desarrolló el romanticismo. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente. ¿Cuál es el concepto del romanticismo? Llámese entonces romanticismo al movimiento artístico literario que creó una estética opuesta a los cánones del clasicismo y del academicismo impuestas por el neoclasicismo, ¿verdad? Entonces, el neoclasicismo, ya estábamos hablando que era como la exaltación de lo intelectual, como aquella capacidad de escribir teorías, de dar aportes científicos, donde digamos que el espacio era para unos pocos y se excluía a muchos, ¿no? Entonces, ese fue como el apogeo del romanticismo. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Bueno, hay características de fondo y hay características de forma. Las características de fondo son el individualismo, la exaltación del yo. Aquí les puse la imagen así como que estoy viéndome al espejo, resalto la belleza, resalto como mi ser romántico, las características, los canones
qué es bello, qué es hermoso, etcétera, ¿no? Hay un amor a la región, un nacionalismo, y lo que se llama también patriotismo, ¿no? Como ese amor a la tierra, el predominio del sentimiento, como yo les decía, ¿verdad? Entonces, no importa el contexto, importa la emoción. Importa si mi emoción es amor, si es desconsuelo, si es tristeza, si es alegría, etcétera, ¿no? La exaltación de la libertad individual y social. La exaltación de la libertad es una de las características fundamentales del neoclasismo, ¿no? Donde se pregona la libertad como un derecho civil, político, primero, en la categorización de derechos por generaciones, el derecho a la libertad es el primer derecho fundamental que se negoció para decir que somos libres. Pero la libertad es un concepto tan abstracto y tan determinante de otras especies, de otros exteriores, de otros contextos. Entonces, había una exaltación de la libertad, pero para unos, no para todos, ¿no? Y cuando me refiero para todos, porque todos eran la mayoría, todos era la clase trabajadora, ¿no? Y hay una preferencia por los temas lúgubres, o sea, por aquellos oscuros. Por ejemplo, había como una gran romantización de la muerte, de como de aquello que causa terror, pero es lindo, me explico. ¿Vea? Por ejemplo, tenemos un tema muy como controvertido, por decirlo así, por lo menos en mi caso personal, ¿no? Tenemos a Romeo y Julieta, ¿no? Como esa trágica historia de amor que donde todos se oponen a la relación de Romeo y Julieta, y ellos, o sea, prefieren morir antes que no estar juntos. O sea, ellos no soportan el no estar juntos. Entonces, se endulza, por decirlo así, como el tema de la muerte, si está pegado al romanticismo, al amor, etcétera, ¿no? Hay un espíritu revolucionario, pero es un espíritu revolucionario como con patriotismo, ¿no? Entonces no hay un espíritu revolucionario anarquista, sino que es un espíritu revolucionario de luchar por la patria, de morir por ella, o sea, etcétera, ¿no? Hay un tono de soledad, tristeza, que va relacionado, ¿no?, al mismo romanticismo, a exaltar esa emoción, ese sentimiento. El artista rehuye de la realidad, porque, como les decía, no me importa el contexto en que yo vivo, no importa, digamos, en el caso de Julieta, ¿no? No importa que yo tenga una familia que se preocupa por mí, no importa que yo tenga las capacidades, digamos, económicas de ser alguien sobresaliente, porque Julieta era hija de una familia aristócrata, ¿no? Entonces tenía posibilidades económicas. Eso no importa. Solo importa el amor que yo siento por Romeo. Y sin Romeo no soy nada. Entonces viene como esas cuestiones así. Se las planteo de esa forma, ¿no? Como esa disyunción. No importa nada, solo importa Romeo. Sin Romeo yo no soy nada, ¿verdad? La mujer es una metáfora de la perfección. La religión motiva la inspiración. Entonces, ¿por qué se tocan ese tema de la mujer y la religión? Bueno, porque han sido dos temas bastante marginados, bastante cosificados, por decirlo así. La mujer siempre ha sido vista como un obstáculo, a veces ha sido vista como en la época del iluminismo como esa forma de tropiezo, ¿no? Como alguien que no tiene las capacidades. Entonces, luego vienen y retoman a la mujer, pero aquí no hablamos de todas las mujeres, como yo le digo. Hablamos de la mujer aristócrata, de la mujer de la monarquía, como una inspiración, como una musa, ¿no? La religión, de igual forma. O sea, la religión iba a ser concebida para el obrero de la misma forma que iba a ser concebida para el monarca, que estaba totalmente ligado a los intereses de la iglesia, ¿no? Que en ese tiempo predominaba muchísimo, totalmente, y era imperante la iglesia católica en todas las decisiones de los monarcas de la época. Entonces, quiero que nos ubiquemos en ese contexto. No era igual para unos como no era igual para los otros. Y vienen esas características de forma que ya como el cuerpecito, ¿no? Externo, algo externo. Viene esa ruptura con toda clase de normas.
Bueno, dentro de las características del forma hay una métrica libre y rima libre. O sea, es decir que no es como bien cuadrado, ¿no? Entonces ya no tiene que decir bomba, bomba, cuete, cuete. O sea, ya no tiene que rimar. Ya no se busca esa métrica bien cuadrada, por decirlo así, en el verso. Hay un predominio de la poesía sobre la narrativa y el drama. Por lo mismo, ¿no? Porque la poesía se le ha dado ese enfoque romántico desde siempre en esa época, ¿no? Y acá yo les ponía ese ejemplo de Puro Guanaco, pues porque es un escritor salvadoreño, Salvador Juárez, que es un escritor lindísimo a mi ver, ¿no? Porque él habla acerca de la realidad de los salvadoreños como una cuestión tan natural, lo sabe llevar a la letra con un sentimiento que a cualquiera le encanta, ¿no? Es algo muy bonito, les animo, ¿no? A buscarlo, a googlearlo y que pueden conocer acerca de la obra de ellos. Puro Guanaco eh, es el nombre de uno de sus poemas. El Puro Guanaco como libro trae sintetizado varios poemas de ese autor que traen a colación una métrica libre, ¿no? Y sobre todo habla de la realidad de nuestro país. El contexto literario. ¿Cuál es el contexto literario del romanticismo? Las reacciones a las circunstancias señaladas en el contexto histórico-social condujeron a que los escritores redefinieran su papel en la sociedad y que vieran con nuevos ojos el sentido del arte. Es de ahí que para un romántico lo importante no era que su obra estuviera en concordancia con la realidad, sino más bien que lograra concretar los estados de ánimo, los sentimientos, las intuiciones que lo impulsaron y que lo motivaron para crear. Por esa razón, la naturaleza, el mundo exterior y los objetivos de la realidad se presentan en la obra, en tanto que muestran los sentimientos y los pensamientos del escritor que los ve y los percibe. Yo aquí les coloco unas personas contemplando unas obras de arte. Entonces, para cada uno de ellos, esa apreciación cultural, esa apreciación de esa figura, de ese cuadro, etcétera, representa una emoción diferente. Para unos puede asemejar alegría, para otros puede asemejar algo así como incongruencia, para otros puede ser como más entendible la emoción o la característica que le provoca, pero esa es la función del arte, por decirlo así. No provocar la misma reacción ante todo el público, sino que cada uno provoca diferentes emociones. Entonces, para el escritor romántico, esa era la finalidad, ¿no? Como demostrar esas emociones tan de manera suelta, de manera libre. No había vergüenza de mostrar el apego, el sentimiento del dolor, de la angustia, de la desesperación, de decir, muero si no hay amor. Entonces era algo tan así como dramático para hoy considerarlo así, ¿no? De decir, el amor, la angustia, la alegría, la tristeza, esa era la cuestión como romántica, ¿no? Como exaltar esa emoción y explotar esa emoción, ¿no? Con ese contexto literario del que hablamos. La reacción y el acogimiento. ¿Cómo reaccionaron en diferentes países acerca del romanticismo? O sea, ¿cuál fue la acogida que le dieron a estos países? Bueno, en Alemania la respuesta fue básicamente filosófica y no políticamente revolucionaria. Las ideas de Fichte, Schelling y Hegel, quienes defendían el predominio del espíritu sobre la materia, contribuyendo a definir al artista como el hombre que debía penetrar intuitivamente los misterios del mundo. Aquí damos paso con la filosofía de Friedrich Hegel a lo que llamamos metafísica. La metafísica se supone que hay un predominio más del espíritu, ¿no? Como esa exaltación del alma, del ser, eso interior, ¿no? Que se supone que hay dentro de cada uno de nosotros y que nos guía. Nos guía a pensar, nos guía a actuar, nos guía a hablar, nos ayuda a comportarnos en un entorno social, nos ayuda a demostrar emociones, sentimientos, etc. También es considerado el maestro de la dialéctica, estamos hablando de Hegel, de Friedrich Hegel, como la dialéctica es el método de conversación o argumentación donde se le da paso a la lógica, ¿no? Entonces, consiste en
en un proceso de argumentación donde hay una tesis, donde hay una antítesis y donde hay una síntesis, ¿no? Yo tengo mi tesis, para poder comprobar mi tesis, yo tengo que tener una antítesis para asegurar si es verídica o si es falsa mi tesis, ¿no? Y de eso va a surgir una tesis, ¿no? Entonces, eso es más que todo el aporte filosófico de Friedrich Hegel, que en la actualidad se aplica mucho a las ciencias sociales, ¿no? Lo que es la dialéctica, lo que es la lógica, para determinar algunos estudios sociales, ¿no? Donde la comprobación es por medio de una antítesis. La tarea del artista era descubrir el espíritu de la naturaleza y penetrarlo, dice, acogerlo y transmitirlo con todo el corazón y el alma. De ahí que hubo un primer movimiento literario prerromántico que adoptará el nombre de Sturm und Drang. No sé cómo se pronuncia, pero dice palabras que vienen del alemán y significan literalmente tempestad de impulso. Ojo, compañeros, ojo, chicos y chicas, esto viene en el examen. Así se los digo, es una ecuación que viene todo. Es un movimiento que originado en Alemania, que se caracteriza por palabras como surrender. Eso le va a venir en el examen. Pongan atención acá, porque este concepto fue empleado para expresar su reacción contra elementos racionalistas y consistía en manifestar el entusiasmo, la intensidad emotiva y rebeldía individual contra las normas establecidas. Entonces viene como esos elementos anárquicos, ¿no? Como esa como tempestad de impulso, me suena como a rebeldía, como aquella cuestión de liberación que sale de los estándares predominantemente establecidos, ¿no? Entonces, pero esa preguntita les va a salir. La redacción de la pregunta puede ir como más o menos así, que es un movimiento en Alemania que se caracteriza por la frase tempestad de impulso, ¿no? En Alemania encontramos a los siguientes autores: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, no sé pronunciar esos nombres, pero ahí los tienen escritos, ¿no? Son como los autores más sobresalientes ahí, ¿no? En Alemania. Y bueno, seguimos. En Francia, la acogida que tuvo dice que había sido la cuna del neoclasicismo, o sea, en Francia, ¿no? El romanticismo se introdujo tardíamente y en medio de fuertes polémicas. El primer escritor romántico francés, René de Chateaubriand, tuvo una actitud vinculada a su ideología contrarrevolucionaria y tradicionalista. Fue Víctor Hugo quien proclamó la unidad entre el liberalismo político y el romanticismo, entendido ese como libertad de sentimientos y de creación artística. No olvidemos que el romanticismo llegó a España e Italia a través de Francia, ¿no? Francia siempre tuvo una gran influencia sobre sus países vecinos. En Francia sobresalen los escritores Víctor Hugo, Alexander Dumas, Alfredo Musset y Franco René de Chateaubriand. de Chateaubriand. Dentro de las grandes obras que tenemos de Víctor Hugo se encuentran Los Miserables, ¿no? Los Miserables ha sido una obra que se ha llevado a teatros, se ha llevado a Broadway, es una de las grandes obras clásicas que aún están como muy presentes en la actualidad y que aún siguen generando emociones y sentimientos en cada uno de sus fans, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta es como la portada tradicional anterior en una de las primeras versiones de Los Miserables. Acá yo les puse una de las frases muy emblemáticas de Los Miserables de Víctor Hugo. Dice: desgraciado el que no haya amado más que cuerpos, formas y apariencias. La muerte se lo arrebatará todo. Amadas las almas y las volveréis a encontrar. ¿Se imaginan ustedes el impacto de esas palabras que tenía en esa época? Era bastante como romántico, ¿no? Como esa exaltación de wow, ¿verdad? Tengo que amar más el alma que un cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la finalidad como de estos autores, cautivar a su público por medio de esa exaltación de la emoción, ¿no? En este caso, pues, Víctor Hugo hace alusión a eso, ¿no? Como amar más lo interior que lo exterior, ¿no? Y bueno, en España tenemos las figuras más destacadas, que fueron Don Ángel de Saavedra, Duque de Rivas con su obra teatral Don Álvaro o La Fuerza del Sino,
Mariano José de Larra con sus artículos periodísticos, José de Espronceda con su obra poética El estudiante de Salamanca y El diablo del mundo. Y don José Zorrilla con sus obras dramáticas Don Juan Tenorio y Gustavo Adolfo Bécquer con su obra Rimas y Leyendas. Bueno, don Juan Tenorio habla acerca de un personaje, ¿no?, que es muy querido por las mujeres y en su afán de explotar su físico, ¿no?, y su agraciada personalidad, va por la vida teniendo muchas parejas, ¿no? Entonces de ahí sale el dicho, ¿no?, que, no, cuando conocen a una persona que es como muy así, ¿verdad?, con las chicas, dicen, es un Don Juan, ¿no? Pues el dicho proviene de esta obra clásica, ¿no? El Don Juan, ¿no?, el perseguido por las mujeres, el que anda con varias personas a la vez, ¿no? Entonces ahí tiene como su base científica y literaria, ese dicho, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos a un grande como es Edgar Allan Poe con sus obras Narraciones Extraordinarias. Narraciones Extraordinarias es una serie de escritos, ¿no? Cada uno tiene como una cuestión muy propia, son como diferentes narraciones cortas, donde, por ejemplo, hay uno que se llama La carta robada, que habla acerca de que cuando le roban la carta, a quién perjudicar, etcétera. Hay otros que tienen nombres así como El doble asesinato en la calle Morgue. Entonces son como diferentes escritos, pero que tienen como ese toque de terror y algo lúgubre en esa narración, ¿no? Entonces Edgar Allan Poe es muy conocido por escribir esa literatura como muy fascinante, pero a la vez lleva ese toque dramático y no sé, que lleva como un toque oscuro, ¿no? Pero uno de los grandes del romanticismo. Y bueno, por otro lado, tenemos como la convergencia del realismo. El realismo es lo opuesto al romanticismo. Si en el romanticismo era como la exaltación del yo, del amor, del sentimiento, de la alegría, el realismo es la exaltación del entorno, del contexto, de la coyuntura del momento, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico y social del realismo? Bueno, el realismo surge como una reacción ante la decadencia del romanticismo que surge en Europa y Asia posterior al romanticismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Bueno, aquí ubicándonos siempre en tiempo y lugar. ¿Qué pasaba alrededor del mundo en esa época? Bueno, en 1910 estaba el apogeo de las constituciones en todo el mundo. Las determinadas o llamadas así como constituciones sociales, ¿no? Estaba la Constitución de Weimar, estaba la Constitución mexicana, se dio la creación de la OIT en 1919. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Fue muy importante la creación porque era como que, wow, ¿no? Una organización internacional que vela por el trabajador. Era muy como controvertido por la época, ¿no? La creación de una institución a nivel macro fue muy como impactante, ¿no? Para todas las sociedades y era como que se aplaudía, ¿no? Ese hecho histórico. También acordemos que estábamos en épocas de guerras. Tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos la caída de la Bolsa de Valores de 1929 en Nueva York, tenemos el comienzo de la Guerra Fría, tenemos la Guerra de Vietnam, o sea, estamos en un contexto de guerras, estamos en un contexto como de caídas totalmente de economías y potencias mundiales, ¿no? Como es Estados Unidos, como es Japón, etcétera. Entonces, ese es nuestro contexto del realismo, ¿no? Ese fue como, digamos, la base para decirle al romanticismo, mira, romanticismo, vos ya no nos representás. O sea, necesitamos como separarte porque tu amor y tu fascinación por los sentimientos está dejando de lado la realidad nuestra, ¿sí? Te has ido muy arriba, te has desorientado de la realidad que estamos pasando. Y es que estamos pasando un contexto de guerras, estamos pasando un contexto de caída de la economía, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, entonces existe como esa partición tajante, digamos, del romanticismo y empieza el realismo, ¿no? Esta literatura realista se entiende como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo. Tiene su origen en la crítica al romanticismo, como yo le dijeron. Hablaron seriamente y le dijeron, romanticismo, ya no te creemos. Así le dijeron al romanticismo, ¿no? Sus grandes representantes fueron los franceses Stendhal, Balzac y Flower, y los rusos Tolstoy, Dostoy y Chekhov, ¿verdad? Ahí le dejo sus nombrecitos porque no los puedo ni pronunciar. Todos ellos, con excepción de Chekhov, quien además escribió obras dramáticas, cultivaron la novela y el cuento, los dos géneros que más acogida tuvieron durante casi todo el siglo XX. La elección de estos géneros literarios como medio de expresión no fue gratuita, pues solo a través de ellos era posible describir con profundidad y amplitud el problema social más importante del momento, el conflicto entre el individuo y el mundo burgués. Aquí empiezan aquellas llamadas lucha de clases. Es una de las críticas que también hace Carlos Marx, donde empieza como a hacer ese llamado, ¿no? A la población proletaria, al obrero, a la obrera, a aquel asalariado, ¿no? A decir, somos una clase, la clase trabajadora, y estamos frente a una clase que es la clase que es la dueña de los medios de producción, que es la clase aristócrata, que es la clase que predomina sobre nosotros, es la que decide nuestra condición, es la que decide mis condiciones de trabajo, es la que decide mis condiciones económicas, porque ellos deciden cuánto me van a pagar, porque ellos deciden hasta qué hora yo voy a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es necesaria como ese amor como a la organización, ¿no? Ahí empieza como aquellas pequeñas organizaciones que fueron a luchar por una jornada laboral, por un salario básico, por prestaciones sociales, etcétera, ¿no? El realismo tuvo un impacto muy grande. ¿Qué pasaba en nuestro país? En nuestro país en ese tiempo teníamos un régimen dictatorial. Teníamos al señor Hernández Martínez, que era un militar, ¿no? Entonces, que traía ideas muy militares, muy militarizada, donde había como esa represión social. Entonces empezaron aquellas organizaciones pequeñas. El sindicalismo en El Salvador empezó desde cero. O sea, empezó con aquellos grupos de panaderos, de zapateros. Si ustedes tienen la oportunidad de tener a sus abuelitos, la dicha, ¿no? De tenerlos todavía, hablen con ellos y pregúntenle cómo surgió esas organizaciones pequeñas, ¿no? De obreros, zapateros, panaderos, eran como desastres, eran como los oficios como más fuertes, por decirlo así, que empezaron a organizarse. Tenemos aquí a un señor que luchó muchísimo acerca por lograr una unificación sindical y a quien le debemos la jornada de 8 horas laborales, bueno, en caso digamos, para el trabajador público, que es Cayetano Carpio. Cayetano Carpio fue uno de los organizadores del sindicalismo acá en El Salvador, junto a su esposa, que es Tula Alvarenga, que hace poco hemos tenido la noticia de que ha fallecido. Fueron uno de los grandes personas que empezaron con la organización sindical en nuestro país. Es maravillosa las historias que esas personas cuentan. Cayetano Carpio luego, digamos que subió de nivel y empezó a formar una agrupación política, lo que son las FPL, eran como, ¿qué les puedo decir? Eran como lo que ahora conocemos como lo que es el FELMN, pero eran diversos grupos que luchaban, ¿no? Por la unificación de la clase trabajadora, porque a la clase trabajadora se le respetaran sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonito ese contexto en el que atravesaba El Salvador. Es muy bonita la historia de estas personas que lucharon para dignificar, digamos, que de lo que ahora algunos trabajadores podemos gozar, ¿verdad? Un salario mínimo, el derecho a vacaciones, el derecho a seguro médico, en este caso prestaciones sociales, ¿no? Como seguro social y AFP, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto es de nuestro país en ese tiempo también no estaba alejado de la realidad mundial, por decirlo así, ¿no? Bueno,
¿Cuáles son las características del realismo? La verdad humana, la verosimilitud de los hechos, es decir, la realidad tal cual, ¿no? No había como esa como dulzura, esa emancipación de las palabras, no. O sea, era la realidad de la gente, la realidad de mi entorno, etcétera, ¿no? Había una observación objetiva, personajes comunes y populares, estilo sencillo y eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y adornos inútiles. También se hace mucha alusión a utilizar mucho, digamos, al lenguaje coloquial. Por ejemplo, yo les tenía preparado un poema del puro guanaco, donde hace alusión de que por qué nos dicen guanacos a nosotros, ¿no? Entonces eso es realismo, esa es la poesía, esa es la literatura realista. ¿Por qué al salvadoreño le dicen guanaco? ¿Por qué lo marginan en otros países? ¿Por qué tienen esa, digamos, ahora en día, como esa concepción de que el salvadoreño es un delincuente, ¿no? A nivel internacional. Entonces, esa es la poesía realista, donde retrata la vivencia de nuestra gente, la realidad en la que vive. La gente, cuando yo les digo cuando vive la gente, es los muchos, ¿no? Cuando yo me refiero a los muchos, pues a la gente que no tenemos la oportunidad de pertenecer a una familia diferente, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuál es el contexto del realismo? En términos comunes, el realismo es la forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. En arte y literatura es un sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Es decir, que es un intento por descubrir el comportamiento humano y su entorno, o por representar figuras y objetos tal y cómo actúan y aparecen en la vida cotidiana. El realismo surge alrededor de la mitad del siglo XIX, justo cuando el romanticismo va decayendo, precisamente por su distanciamiento con la sociedad, con la realidad social. El realismo que lo desplaza se interesa por el análisis objetivo de la realidad. A diferencia del romántico, el escritor realista se mantiene atento entre la realidad que copia, es exacto, ¿viste? Utiliza un lenguaje cuidadoso, de manera que exprese la realidad con la mayor exactitud. Por eso es que el relato describe el ambiente local, así como sucesos y costumbres contemporáneas. Además tiene afición al detalle más mínimo, a la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales por los problemas de orden práctico. Bueno, otro ejemplo de la poesía realista tenemos a Roque Dalton, ¿no? Cuando habla de los tristes más tristes, salvadoreños nos llaman, dice, donde dice los siempre sospechosos de todo. Habla acerca de la percepción que tienen del salvadoreño. Es una poesía que sí, por lo menos al salvadoreño creo que le mueve mucho las emociones porque de una u otra forma ha pasado alguna circunstancia que el poeta describe, pero también lo describe como esencia, como ser, como salvadoreño porque vive esa realidad. Otro del contexto del realismo es la industrialización de la gran ciudad y la cohesión social, ¿no? Lo que estamos hablando. Con la llegada de la revolución industrial se genera un crecimiento de la productividad industrial por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos, porque empieza aquel llamado de mayor demanda, ¿no? Y gracias a una mayor experiencia productiva, esto vino a favorecer la creación de grandes empresas en un área geográfica reducida. Se intensifica así la urbanización y por lo tanto los procesos migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas. Nace así la gran ciudad con todos los problemas inherentes: hacinamiento, acumulación de basura, delincuencia y desórdenes sociales de todo tipo. ¿Cuál es el ejemplo típico que yo les podría poner aquí? San Salvador, Soyapango. ¿Ah? ¿Qué pasa? Como aquí las personas tienen como, digamos, la idea de que por ser la capital hay más trabajo, hay más oportunidades de crecimiento, hay más oportunidades de desarrollo. ¿Qué pasa a la gente? La gente migra de las zonas rurales a San Salvador para buscar una nueva oportunidad laboral, para buscar un nuevo desarrollo personal, un nuevo desarrollo de estudio, ¿verdad? Entonces, migra de la zona rural para la zona de la capital, y la capital empieza como a, digamos, a crecer en cantidad poblacional y se ve obligada ¿a qué? A la construcción de más viviendas accesibles al costo, ¿verdad?, de las personas,
tenemos montonazo de residenciales en las zonas de alrededores del departamento y municipio de San Salvador. Tenemos los grandes problemas de hacinamiento de la basura. Pucha, que en nuestras comunidades podemos ver que si un día que no pasa el tren de aseo, eso está horrible en los basureros. O sea, se produce un montón de larvas que generan animales, moscas y otros insectos que pueden ocasionar grandes enfermedades. Tenemos un gran problema con el transporte público, ¿verdad? A grandes horas de la noche el transporte público va súper lleno. Tenemos el problema de la densidad poblacional. Solo en San Salvador departamento tenemos prácticamente más de 2.5 millones de habitantes, se imaginan ustedes. O sea, tenemos 14 departamentos y la población de El Salvador ronda más de los 6 millones y solo en el departamento de San Salvador tenemos más de 2.5. ¡Wow! ¿Qué pasa? Hay una gran desproporción, ¿no? O sea, en referencia a otros departamentos que incluso tienen más densidad territorial. Por ejemplo, Chalatenango. Chalatenango es muy grande en territorio, pero es bien pequeño en cuanto a población, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las personas tienen la idea de que por ser la capital, aquí está el trabajo. Entonces, como la concentración de personas hay aquí se dan como esa concentración también de fábricas, de empresas que quieren abrir sus operaciones. ¿Por qué? Porque se supone que en la capital está como el desarrollo económico, el desarrollo territorial, el desarrollo urbanístico, etcétera, ¿no? Y todos le pusan como ahí a San Salvador exclusivamente por la cantidad de población, ¿no? Entonces, pero podemos ver que eso está tan en la realidad, esos elementos que menciona aquí el autor, porque el hacinamiento lo provoca la misma demanda, ¿no? En estas condiciones y por las mismas injusticias de los inicios del sistema capitalista, surge un movimiento de grandes alcances ya avanzado del siglo XIX, un movimiento surgido por despertar de la conciencia del proletariado, que se materializa en las luchas de las clases trabajadoras. Entonces ahí tenemos como en vigencia la obra, ¿no?, del Capital del señor Carlos Marx, ¿no? Muy vigente sus teorías, muy vigente su aportación a las ciencias sociales. En ese contexto surge el realismo, que considera el arte como un instrumento político de mucha importancia, ¿no? Pues aquí tenemos a un montón de poetas muertos, ¿no?, por denunciar las cuestiones políticas de represión que vivía nuestra gente en los 70s, 80s, ¿no? Tenemos que un montón de personajes muy emblemáticos, uno de ellos Roque Dalton, ¿no?, que todavía sigue muy presente sus obras, y fue uno de los personajes que quizás fueron víctimas de las circunstancias y de sus denuncias, ¿no? Tenemos a Milagro Gil, otra de las grandes, la Febe Vázquez, que fue una de las sindicalistas también señaladas por el mismo sistema dictatorial que teníamos en ese momento, por ser como una contrarrevolucionaria, así era el tema que ellos usaban, ¿no?, por incitar, digamos, a la población a que se organizaran, a que lucharan. Esos fueron sus delitos, ¿no? Entonces ellos fueron como, digamos, que dieron su vida prácticamente por sus creencias y porque querían digamos, brindar herramientas a la demás población, ¿no?, para que ellos pudieran seguir con su lucha, ¿no? El cientificismo y el positivismo, ¿no? Entonces, este es otro del contexto, ¿no?, en el realismo. Empieza como ese culto a la ciencia, ¿no? El cientificismo es una confianza plena en los principios y resultados de la investigación científica y práctica rigurosa de sus métodos. El positivismo, en cambio, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. El cientificismo, revolución científica, como también se fue llamado, coincide con la revolución industrial. Justamente los adelantos científicos son los que permiten el perfeccionamiento tecnológico. Los aportes científicos como Nicolás Copérnico, que él nos aportó el heliocentrismo, ¿no?, donde ella dijo que la Tierra no era plana y que era redonda y que los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? Entonces ese fue el aporte de Nicolás Copérnico. Galileo Galilei con sus leyes del movimiento, Isaac Newton, bueno, con la ley de la gravedad, y entre otros aportes, ¿no?, fueron como muy, digamos, fundamentales para el desarrollo del realismo, que ya fue como un despertar, ¿no?, para toda la población.
Es mediante el método científico que el positivismo intenta estudiar la sociedad. Con el positivismo ocurre una exaltación de la ciencia, dice, la cual se considera como la única manifestación legítima de lo infinito, por lo cual se le llena de significación religiosa. El positivismo contribuye con la organización técnico-industrial de la sociedad fundada y condicionada por la ciencia. Aquí le puse la imagen, ¿no? Como que todos le rinden culto al cientificismo, ¿no? Pero se les olvida que las ciencias sociales no pueden ser medidas por un método científico. Y es por eso necesario y fundamental la creación de un método social. ¿Cuál es la característica fundamental de un método de investigación social? Las variables. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son variables, porque las ciencias sociales estudian al ser humano y el ser humano no es estático, el ser humano es cambiante, el ser humano ¿cómo decirle? Es el ser que está en más convergencia con la sociedad, o sea, transforma, se muta, cambia, ¿cómo se llama? Viaja, regresa, etcétera. Entonces no es exacto, el ser humano no es exacto, entonces era necesario tener un método científico acorde a la realidad, acorde al ser humano, y entonces así como nace como digamos, el método científico social, donde lo más importante o lo que caracteriza, mejor dicho, a un método de investigación social son las variables. ¿Por qué? Porque las variables permiten como tener como esa manipulación de datos que van transmutando conforme el ser humano va avanzando, ¿no? O va, ¿qué? Transmutando, etcétera, ¿no? Pues muy, muy importante como esa diferencia del método científico natural y el método científico social, ¿no? Por el objeto de estudio, ¿no? Que es el ser humano. El ser humano jamás puede ser como encerrado y encajonado de cierta forma, porque no es posible por su misma forma de ser cambiante, ¿no? Bueno, vamos con la literatura del realismo. El auge de la novela. El género novelístico fue el más explotado por los escritores del realismo. Esto explica por qué la novela, por su misma extensión, resultaba más adecuado a divulgar los grandes problemas del siglo XIX. Hoy aquí les traigo dos ejemplos muy grandes. Bueno, creo que algunos de ustedes han leído El Mínimo Vital. En El Mínimo Vital, Alberto Masferrer hace un llamado, bueno, no puedo decir que llamado, pero hace una crítica, ¿no? Como cuál es ese mínimo vital que el ser humano necesita para vivir dignamente. Oigan bien, dignamente. ¿Qué es vivir dignamente? Tener acceso a salud, tener acceso a educación, tener acceso a vivienda, tener acceso a recreación, tener acceso a un trabajo, tener acceso a cultura, a diversión, a esparcimiento, a familia. O sea, el mínimo vital recoge una serie de derechos fundamentales para todo ser humano. El mínimo vital es una crítica totalmente como a esa situación, digamos, que está viviendo el, el ser humano en El Salvador, ¿no? Como esa disparidad de acceso a un servicio por parte de uno y, digamos, la negación de ese servicio por parte de otros. Y eso está muy presente, jóvenes, ¿saben? En las zonas rurales todavía hay lugares donde no tienen escuela, donde, digamos, solo hay un instituto para poder estudiar el bachillerato en todo el municipio, y digamos que vienen de cantones súper lejos y el acceso a la ciudad del pueblo está muy retirado. Entonces, ahí le están negando el derecho a la educación, donde, digamos, en muchos municipios no hay ni tan siquiera un eco familiar o una clínica. Entonces, hay gente que no tiene la posibilidad económica de poder transportarse a un hospital público. Eso está presente todavía. Y Alberto Masferrer escribió esta obra en 1929, se imaginan ustedes. O sea, es triste saber de que no hemos avanzado. O sea, hemos avanzado en muchas cuestiones, tecnología, urbanización, infraestructura, pero la marginación social sigue presente. Entonces, estas obras literarias tenían como ese objetivo, ¿no? Como despierta, estimado funcionario público, o sea, el salvadoreño necesita un mínimo vital para vivir, para desarrollarse como ser humano en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, así también, ¿no? Otra de sus grandes obras también es El Dinero Maldito. Oh, El Dinero Maldito es otra obra grandiosa de Alberto Masferrer,
donde habla acerca de la moralidad, ¿no? La moralidad que debe tener el ser humano, habla acerca de los problemas de alcoholismo de las personas. Se acuerda que en ese tiempo habían como mucho también lugares clandestinos que fabricaban alcohol. Cada rato habían muertes por inmersión en el alcoholismo en las personas. Ahora está un poquito más regulado todo eso, ¿no? Pero antes cualquiera podía fabricar alcohol y venderlo, ¿no? Entonces, Alberto Manferrer escribió esta obra y es muy interesante porque es una crítica a la moralidad, al comportamiento que tenemos como seres humanos entre unos y otros, ¿no? Y sobre todo a esas dependencias a cuestiones, digamos, a bebidas espirituosas, ¿no? Que nos alteran como el ánimo, como una forma de que la gente busca para, digamos, evadir su realidad. Entonces, pero sí, la función sociológica de la novela realista, dice, hemos establecido que la novela es el género más adecuado para la descripción de los conflictos sociales. Bueno, ya no lo dice Alberto Masferrer, ¿no? En estas dos obras que para mí son bien boom, o sea, porque hablan de la realidad tal cual, ¿no? Los retratos humanos y las costumbres pueden plasmarse con mayor soltura y exactitud en la novela, dice. Por esas ventajas, la novela fue convirtiéndose poco a poco en un verdadero estudio sobre la realidad social y de sus mecanismos psicológicos. Por todo esto, la novela termina desarrollando una función sociológica. Vengan bien, porque pueden plasmarse muy certeramente, digamos, las condiciones, costumbres de la sociedad en ella, ¿no? Y la doctrina del naturalismo, dice. La doctrina del naturalismo consiste en aplicar el método científico al realismo, ¿no? Hacer como esta como inmersión del método, digamos, al realismo, ¿no? Entonces en eso consiste la doctrina del naturalismo. En literatura dice, el naturalismo es una teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva y empírica del ser humano. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud moral, una representación objetiva de la vida. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales y económicas rigen la conducta humana. En otras palabras, para estos escritores no existe libre albedrío. Creen en el determinismo, doctrina que afirma que cualquier acontecimiento corresponde a una causa, de forma que una vez dada la causa del acontecimiento, ha de seguirse sin posible variación. Justamente el naturalismo desplazará al realismo. Entonces, dice que las causas son las que van a determinar mi conducta. Puede ser, no es alejado de la realidad. Creo que una persona que no tiene acceso a un servicio básico puede verse mayor tentada, por decirlo así, a someterse a grupos delincuenciales. Creo que un joven que no tiene acceso a una educación liberadora, porque la educación en día hoy es mercantilista, ¿no? No nos enseña a pensar por nosotros mismos. Es una educación bancaria donde nos quedamos con una conferencia magistral, donde escuchamos a un sujeto, a una sujeta que se pone ahí enfrente y damos como por certero todo lo que ellos nos dicen, ¿no? Bueno, pues esa es la educación bancaria, ¿no? Donde no cuestionamos, donde no investigamos, donde no somos autodidactas. Y decir, eso es diferente. Se ha equivocado el personaje que está ahí enfrente y es diferente porque yo investigué, porque yo leí por aparte, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones así, ¿no? Que quizás en algún determinado momento pueden ser determinantes y sí, digamos que pueden coartar como libre albedrío del sujeto que está inmerso como en esa situación, ¿no? Bueno, pues la siguiente presentación nos habla acerca de los principales exponentes del realismo y empezamos como siempre en Francia, ¿no? Tenemos a Gustave Flaubert y con los relatos cortos de Joy de Maupassant. Aparecen en Inglaterra escritores como Charles Dickens y Anthony Trollope. Hacia 1870 se produce un gran desarrollo de la novela realista rusa con autores como Lev Tolstoy y Fyodor Dostoy. Hasta ahí me quedo. Bueno, uno de los grandes ejemplos del realismo tenemos a Oliver Twist, que es una obra de Charles Dickens, ¿verdad? Oliver Twist habla acerca de un niño huérfano que digamos que por las condiciones del lugar donde se desarrolla la novela, se ve inmerso en un montón de problemas, ¿no? Lo asaltan, le roban un montón de cosas que no eran de él, que eran de la persona donde le daba como de vivir en ese momento, etcétera, ¿no? Es como las grandes odiseas que puede pasar un niño huérfano, donde
depende de otros sujetos, depende, digamos, de la guía de un adulto que no es su familia, y por esa misma situación, digamos, que los demás se aprovechan de él, ¿no? Es una novela muy triste, a mí me parece muy triste, ¿no? Pero es muy bonita porque relata, creo que muy correctamente, emociones y sentimientos que cualquiera en su lugar podría, ¿no? Como pasar, ¿no? Ya vamos finalizando, oye, no se me vayan, ya vi que se me están yendo. Bueno, aquí vamos a terminar, ¿no? Ya con la presentación. La diferencia entre el realismo y el naturalismo, ¿no? Como estamos hablando anteriormente, la diferencia es que el realismo hay una descripción como subjetiva de la realidad, ¿no? Del entorno. En cambio, el naturalismo sí es la realidad, pero le voy a aplicar un método científico para verificar cuál es el propósito de esa situación, cómo se podría solucionar, a qué se debe, qué factores influyeron, por qué actuó así, etcétera, ¿no? Entonces, como está la realidad y le voy a aplicar un método, ¿no? Para determinar por qué saliste, ¿verdad? Entonces, la diferencia escribe en el hecho de que el realismo se ocupa directamente de aquellas cosas que son aprendidas por los sentidos, y el naturalismo intenta aplicar teorías científicas al arte, ¿no? Bueno, las conclusiones son: el romanticismo es un método literario donde hay una exaltación del yo, de las emociones, predominantemente, está alejado de la realidad, tiene su base en el iluminismo inglés, como aquel intelectualismo que nace de grandes pensadores, y viene como convergencia contrapuesta al romanticismo, el realismo, ¿no? El movimiento literario donde dice romanticismo, vos estás alejado de la realidad, ya no me representás. Ahora vengo yo realismo y me fijo en el entorno donde estoy, en las causas sociales que pasa la gente, en la realidad coyuntural, y empiezo a tomar esos elementos reales para hacer, digamos, el realismo, la literatura realista. Exalto la realidad social, soy objetiva y busco la manera de criticar el entorno por medio de la literatura, ¿no? El realismo en ocasiones se iguala o equipara al naturalismo, pero ya vimos que el naturalismo lo que hace es decirle: sí, realismo existes tú, pero te voy a aplicar un método científico, ¿no? Entonces son como las conclusiones así de manera directa, ¿no? Y clara, ¿no? Vaya, chicos, ahora vamos al lado de pregunta. Nieto me dice: ¿cuál es la diferencia entre estas? El auge de la novela y la función sociológica de la novela realista. Bueno, vamos a regresar, Nieto, para que pueda explicarte con mayor. Vaya, cuando me dice: ¿cuál es la diferencia entre el auge de la novela y la función sociológica de la novela? Bueno, la diferencia entre los dos puntos podemos verlo de esta forma. El auge de la novela es como que hay un mayor, como, ¿qué? Numeración, por decirlo así, de mayor producción, mayor, digamos, escritores que trabajan en la novela, ¿no? Hay como mayor, así como, más novelas, ¿no? Cantidades, hablamos así como que por la misma situación que se va dando del realismo, hay mayor producción, ¿no? Y la función sociológica de la novela radica en que se pueden hablar más de estos temas, de la realidad, de la sociedad, de la situación coyuntural, de la situación de mi gente en la novela, porque permite poder desarrollar con mayor facilidad las costumbres, los hábitos, el lenguaje, etcétera. Y entonces nos dice así el texto: es por eso que la novela cumple una función sociológica. ¿Por qué? Porque retrata la sociedad como tal. Entonces, así viene siendo como la diferencia, ¿no? Entonces, así viene siendo. Aquí nos dice: mira, dado que el realismo presenta tendencias a la descripción del ambiente local y de sucesos y costumbres contemporáneas, así como la reproducción del lenguaje coloquial y giros regionales, resulta la novela el medio más cómodo para lograrlo. Entonces, ¿por qué? Por la misma situación coyuntural, ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite poder así? Entonces, la función sociológica radica en que es mucho más fácil, digamos, poder retratar todas esas cuestiones sociales en una novela. Respecto a una novela, en vez de decir en un poema, digamos, en hacerlo en una obra donde hay drama, etcétera, entonces a los escritores les hacía como más fácil. Es lo
que estoy diciendo, Natalie, no sé si me escuchaste, es lo que acabo de explicar, no sé si me pudo escuchar, si no lo vuelvo a repetir, ¿no? Que el auge de la novela es como que por la facilidad del género literario de la novela, representada para, digamos, los escritores, se empezó a dar como ese auge de la novela en mayor producción, ¿no? Y entonces, y la función sociológica de la novela es por la misma situación de que era como más fácil para el escritor poder enmarcar cuestiones sociales, poder hacer críticas, digamos, a gobiernos, a gobernantes, poder señalar, digamos, aspectos sociales que eran de relevancia para la población, se le caracteriza como esa función sociológica, ¿no? Por la misma capacidad de poder retratar como la realidad. Entonces esa es la función sociológica de la novela realista, ¿no? Diferentes versiones de examen, ¿verdad? Como puede salirle a usted, como no puede salirle. Eso todavía es parte del romanticismo y está aquí, es lo que les decía, ¿eh? Le preguntan algo así como como primer movimiento literario prerromántico que adoptará el nombre de Sturm. Entonces, ¿qué nació en Alemania? Le pueden decir la pregunta falso verdadero, un ejemplo, ¿verdad? No les digo que así les va a parecer, pero la redacción es diferente, pero sí, por lo general la saben hacer en lenguaje y literatura, porque el romanticismo es como uno de los temas, como ejes de todo el, digamos, lenguaje y literatura, ¿no? No, el realismo es una descripción objetiva. Lo vamos a volver a poner acá. Acá. Y mira, hay una observación objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque se pretende retratar la realidad como tal, ¿no? Entonces ya no es como la percepción mía, ya no es la percepción del escritor, es la percepción de la realidad, tal cual. El mínimo vital dice, el salvadoreño necesita acceso a educación, acceso a salud. Entonces ya no es como Alberto Maferrer necesita acceso a la salud, necesita acceso a la educación, no, es la realidad. Los salvadoreños, es como que las clases sociales son muy tajantes y verídicas en nuestro sistema. Eso es real. ¿Ok? Entonces ya no es la percepción del sujeto, digamos en este caso el escritor, ¿no? Sino que ya es la realidad. Ruth Fernández, por lo general, a su tutor se los tiene que enviar, ¿no? Entonces, de igual forma, se estarán compartiendo en el canal de YouTube de SNUS, creo, no me acuerdo, no, pero sí se comparten en un canal de YouTube. Creo que próximamente cuando ya estén listas se les estará compartiendo los links, porque yo sé que cada grupo tiene diferentes tutores, entonces no sé si todos se los enviarán, pero se estarán compartiendo en el canal de YouTube. Creo que primeramente la otra semana estarán por ahí listos. Así que siempre estén pendientes de los correitos que sus tutores les envían. Ese es algo para ayudarles a ustedes, ¿verdad? Para incentivarles a estudiar, ¿no? No sé si le quedó claro, Roxana, de que era objetiva, el realismo es objetivo y el romanticismo es subjetivo, ¿no? El concepto de naturalismo, Natalie, bueno, sí, yo traje a colación el naturalismo porque por lo general se suele como, digamos, como poner al mismo nivel del realismo. Entonces yo aquí le puse como un cuadrito acerca de la diferencia entre uno y el otro. Y entonces me dicen que el realismo estriba en el hecho que se ocupa directamente de las cosas que se perciben por los sentidos. Ok, es como que el escritor está aquí y ve la realidad y dice, uff, alguien se cayó, ¿no? Una persona se cayó. Eso es lo que el escritor percibió por medio de sus sentidos, ¿no? Entonces, pero viene el naturalismo y dice, voy a aplicar una teoría científica a buscar la razón de por qué esa persona se cayó. Entonces, el naturalismo ve la realidad, pero le aplica un método científico. Entonces, eso es como la clave fundamental entre el realismo y el naturalismo. Entonces, yo se los pongo así para que no se vayan a confundir, ¿no? Realismo es la percepción del yo, la crítica que yo hago directamente, es una apreciación objetiva porque no es lo que yo pienso, es lo que está ahí, es un señalamiento a una falta, a un compromiso, a una responsabilidad, etc.
Entonces, en cambio, el naturalismo ve esa realidad, pero dice, voy a aplicar para comprobar científicamente por qué se da la irresponsabilidad, por qué se dio esa falta de compromiso, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental, Natalie. No sé si le quedó claro. Alberto, muchas gracias. Aquí estamos con usted.